Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liaskovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas. Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas aquí en FM Amadeus 91.1. Soy Carlos Liaskovich, como todos los miércoles a las 12. Nos reunimos aquí para poner el foco en algunas empresas que tienen características particulares y que vulgarmente se las denomina medianas, porque no son ni pequeñas ni microempresas, tampoco son grandes, ni mucho menos multinacionales, pero la diferencia que las caracteriza es que tienen una complejidad mucho mayor que las pequeñas, no están todos al alcance y rodeando al dueño, fundador, sino que hay actividades delegadas, hay divisiones funcionales. Además del tamaño, obviamente, arrancan en la Argentina entre 30 a 40 empleados como mínimo, hasta 300. Y muchas de ellas, además, están integradas en las cadenas productivas de grandes empresas. Si hacen, venta al consumidor B2C, tienen marcas importantes. Algunas o varias medianas son exportadoras. Y además, una característica que remarcamos siempre es que muchas de estas empresas tienen origen familiar. Y en el caso de las medianas, su propia complejidad y el hecho de que ya tengan una trayectoria más larga implica que la segunda o tercera generación ya están incorporadas en la empresa y hay arreglos o también llamado protocolos que de alguna manera combinan ambas dimensiones de empresa y familia. Bueno, transmitido en nuestro DNI como todos los comienzos para aquellos oyentes que nos escuchan recién ahora o que se suman después de un tiempo. Hoy tenemos en M de Medianas el enorme placer y satisfacción de tener en piso, en el estudio, a Marianela Labate, que ya es una suerte de habitué, al menos alguna vez al año en nuestro programa. Bienvenida, Marianela. Hola. Me robé en los posteos de LinkedIn el M de Meridianas y el M de Marian también, ¿no? Podría ser un poco de protagonismo que me voy a robar de cara a fin de año y que mañana es mi cumpleaños. Mañana es tu cumpleaños, así es. Así que vengo en la víspera de mi natalicio. Bueno, no digas tu edad porque me vas a humillar y voy a quedar en evidencia como alguien, digamos, fuera de época. Pero bueno, súper bienvenida, Marianela. Muchas gracias. Y la verdad que siempre es un aprendizaje escucharla y saber en qué está. Bueno, Marianela, voy a recitar tu presentación en LinkedIn para, digamos, evitar tropiezos. ¿Qué hace Marianela Labate? Marianela Labate hace estrategia digital, storytelling e eSports. Es consultora en marketing, es docente y es periodista. Y ella ahí toma la primera persona en su definición, en su autodefinición, y dice: acompaño a emprendedores y empresas a potenciar sus ideas y negocios online. Bueno, nos viene bárbaro porque, por supuesto, el mundo online, el mundo digital, es un mundo tremendamente importante y creciente. Y para aprovechar las capacidades y la experiencia de Marianela Labate, vamos a hacerle algunas preguntas en base a un temario que ella misma me ayudó a desarrollar. Pero vamos a blanquear que no te dejé recién que las preguntas picantes me las hicieras para que realmente fuese un intercambio genuino y no hay chances de impostar nada en este momento. Absolutamente, esto no está guionado. Claro. Así que después vamos a meternos en temas mucho más picantes. No, tampoco tanto. No. Si sale medio Pimpinela es el hecho de que haberte sufrido gratamente como editor con tus correcciones en alta. Pero nada más que eso. Así es, tuve el orgullo y la alegría de ser editor.
en muchas producciones que hizo Marianela para diferentes medios periodísticos, y hace muchísimo tiempo como la conocí, cuando fui profesor en la UADE de un par de materias donde estuvo ella y que realmente tuvo un desempeño impecable, y después nos reencontramos en el diario Clarín también como colegas. Tal cual. Bien, pero dicho todo esto, vamos al tema, vamos al punteo. Y es un punteo que ya tiene su sesgo, digamos, porque no son solamente temas, sino vienen con consejos o con mandamientos. Uh-huh. Arrancamos por ecosistema digital, y vos ahí me agregaste, nadie se salva solo. ¿Qué quiere decir esto? Es que por eso hablamos de ecosistema, ¿no? Pensar esto como un sistema orgánico, como cuando aprendíamos los aparatos o las partes de aparato respiratorio y demás, entendíamos que ninguna de esas partes funcionaba bien sola, o si alguna de esas estaba con alguna deficiencia, falta de optimización, si nos ponemos más en la parte de tecnología y demás. Ahora bien, ese nadie se salva solo. Hay que tener cuidado también de si metemos en esta balsa en la que nos estamos salvando demasiada cantidad de ejes, factores, consideraciones, porque también podemos entrar en una complejización de hacia dónde vamos con ese ecosistema digital. En resumidas cuentas, el ecosistema digital es el conjunto de plataformas donde vamos a plasmar la estrategia online, que obviamente va a tener espacio para capitalizar el offline. Yo digo, por más que trabajo en digital, dejemos de demonizar de el offline no sirve, el punto de venta caducó, la publicidad offline no va más. Digo, el folleto que le entrego en mano a un cliente cual. Ya no sirve. Exacto. Por bueno, mi primera nota había sido de flyers. Así es, ¿no? la recuerdo. Para pymes. Entonces digo, en este ecosistema digital yo tengo que entender varios atributos. Ese ecosistema digital va a tener un conjunto de partes funcionando. El sitio web, la cuenta de Instagram, eventualmente la de TikTok, el email marketing, el posicionamiento orgánico en buscadores, Google Ads, si la empresa tiene aplicación, si tiene sistema de automatizaciones tipo chatbot, si habilitaron WhatsApp. Ahora bien, eso funciona bien bajo la clásica sinergia. Si yo estoy con manotazos de ahogado, por el simple hecho de estar, ahí empieza a ser un problema. Entiendo. Porque empezamos, las redes sociales no funcionan, no rinden, quiero vender por Instagram. Y ahí empezamos con el matete de, yo digo, es ese momento cuando somos niños que tenemos que empezar a usar dónde va el circulito, dónde va el triangulito y hacer un sistema de encastre. Entonces, lo primero que tenemos que pensar, y es un poco otro de los tópicos, era nada sin propósito. O sea, lo primero que yo tengo que definir es en qué plataformas puedo estar, pero con qué objetivo y si está mi cliente en esa plataforma. Uh-huh. Porque hoy llegan los clientes y te dicen, quiero estar en TikTok. ¿Y tu público está en TikTok? ¿Y vos te ves siendo TikToker o pudiendo abonar esas redes? Entonces, para mí el paralelismo más fácil es, vos tenés un local a la calle, levantás una persiana y a partir de ahí empieza todo el derrotero de cómo atender ese local. Uh-huh. Lo tenés que limpiar, lo tenés que tener al día, las cuestiones legales, tenés que tener la luz, la vidriera bonita. La web es lo mismo. Entrar a una web que no carga o que no está adaptada al dispositivo móvil, trunca. Entro a Instagram, no hay publicaciones, en vez de dar seguridad me empieza a preocupar, digo, es una cuenta falsa, me van a, estafar. Entonces, hay mucho trabajo en ese ecosistema digital. Nadie se salva solo, pero bueno, ¿cuáles son las vías para salvar ese ecosistema digital? O más que salvarlo, digo, para que realmente dé sus frutos. Y además, supongo, corregime en todo caso, que hay un paso a paso que no arranca como un manual, como una receta de cocina que primero se cortan las papas, después se agregan los huevos. Es decir, hay un paso a paso que de alguna manera se ajusta a cada necesidad y a cada cliente, ¿no? Seguro, y que son muchas cuestiones que, si yo lo hablo desde la metodología o dando clase, tienen un orden. Primero fijo los objetivos, después armo mi cliente ideal. La verdad es que es un poco esto de el huevo y la gallina. Yo no voy a poner, obviamente, primero los objetivos de negocio, ¿no? Y después los de marketing digital o de social media y de comunicación. Pero van a estar en relación con un segmento que yo se supone que previamente identifiqué. Claro. Que está o deseoso de mi producto o que desconoce mi producto o servicio como solución a sus necesidades o las inquietudes o lo que fuere que quiere resolver. Entonces también yo los tengo que ir construyendo a la par. Si yo no armo ese segmento y no lo conozco
Hoy yo lo que hablo mucho también es como esto de, más que las variables solo demográficas de ese segmento, pensar la etnografía o cómo se comporta en la web o cómo se comporta en las redes. Che, tu cliente, mira YouTube. El argentino es súper heavy user de YouTube, por ejemplo, ¿no? Si navega sitios, ¿cuál navega? ¿Qué red social es la que usa más? ¿O con qué objetivo usa esa red social? Uh-huh. Porque quizás usa Pinterest para buscar inspiración de qué ponerse, quizás usa Instagram para relevo de noticias, porque también siguen estando ahí, y TikTok cuando está a último momento tirado en la cama por irse a dormir, mira un poco TikTok. Claro. Y esos son puntos de encuentro. Ahora, en esta, digamos, determinación o, digamos, apropiación de la estrategia, sí, supongo que el cliente y el consultor que lo ayuda, pero especialmente el cliente, tiene que tener bastante tolerancia al error, a la prueba y error, y a la cuestión beta, digamos, ¿no? Sí. A la cuestión de que hay cosas que se van experimentando, se lanzan y después se van corrigiendo sobre la marcha, pero no quiere decir, supongo, que está todo mal, sino que se trata siempre de algo muy iterativo, en el sentido de muy autocorregible, ¿no? Y esa parte es difícil de sostener para las dos partes. Primero, porque el cliente es el que está haciendo el desembolso de dinero, claro, que en muchos casos es significativo y que a veces parte también de una falta de conocimiento. Y yo agradezco mucho el tema de tantos años del ejercicio de la docencia, porque también hay algo de en el sentido, pero no de un rol asimétrico de ponerse maestra ciruela, ¿no? De esto de alfabetizar también a quienes, o las personas con las que vamos a estar trabajando, para que todo funcione mejor. De hecho, muchas de las charlas tienen que ver con, no importa que vos no lo vayas a hacer, pero que vos seas cada vez más idóneo para contratar a alguien. Porque, ¿qué pasa? Viene alguien y te dice, quiero hacer Google Ads. Esa persona llega creyendo que va a desembolsar, pongámosle, no sé, 300.000 pesos por mes entre la persona que hace Google Ads y la inversión y demás. Y no tiene sitio web. Claro. Y al menos a hoy, que todo puede cambiar mañana, Google Ads, si no tenés un sitio, una tienda, un algo, por lo menos una one page, donde van a decantar esas famosas páginas de aterrizaje, tu estrategia de pauta, no podés avanzar. Entonces esa persona vino creyendo que con 200, 300.000 pesos resolvía una necesidad, y vos le tenés que decir, hoy parte de que inviertas desde 500, 700, 1.000.000 y algo, en función del grado de desarrollo que va a tener ese sitio, claro, o esa tienda. O viene esto de, quiero vender por Instagram. Y quizás Instagram no es la venta directa. Puede vender de forma colateral. Recién ahora están volviendo a activarse tiendas en Instagram. Eso en Argentina lo teníamos, se fue, quedó para países donde exclusivamente se podía cerrar la transacción, lo que llama el checkout adentro de la plataforma. Ahora me volvieron a aparecer algunas tiendas integradas. Y decís, ¿cómo vendo por Instagram? ¿Estás vendiendo ahí? Si la persona te tiene que contactar por el chat directo, de ahí te lo tenés que llevar a WhatsApp, o le tenés que mandar el link de pago, ¿vendiste por Instagram? Claro. ¿O fue la puerta de entrada de estos famosos embudos de conversión y de atracción? Entonces, es difícil sostener esa prueba y error en el tiempo. Hay alguien que siente que en digital me dijeron que todo es medible y que Google vende. Tu negocio está más abierto a vender en Google. Nos conviene quizás una estrategia de hacer plataformas digitales. No estará tu cliente quizás en LinkedIn o LinkedIn y trabajar desde ese lado. Entonces, ese es el ida y vuelta que cuesta, sobre todo en contextos de alta inflación o de crisis, o donde la publicidad o lo digital es muchas veces lo primero que se recorta o se retasea. Uno a veces supone que el cliente es el que elige al asesor o al consultor. A vos supongo que te ha pasado que vos también elegís a tus clientes, ¿no? Porque necesitas un cierto nivel de interacción y de conocimientos previos para poder guiarlo, o al menos una cierta apertura para poder hacerlo. Si tenés una cerrazón muy grande enfrente, es muy difícil aconsejarlo, ¿no? Es muy difícil, en algunos casos terminás optando por encontrar quizás un colega que mejor se adapte. A mí me da gracia o me divierte que yo creí que iba a terminar trabajando con, por ejemplo, clientes de indumentaria, de venta de productos, cosas para niños, niñas, y nos tocó, no sé, desde metalúrgica, fabricantes de herramientas, industria pesada, y de pronto estaba viendo que era una sierra circular, una garlopa, un taladro percutor. Digo, también eso es indicio de elegir
pero también de elegir aprender. Claro. Porque además, en esto que vos decís, las M de medianas, hay un montón en esas industrias. Sí. Pero también, a su vez, hay un montón de espacios para que ellas crezcan y para que crezcan las profesiones de marketing digital. Claro. Ahora, son muchas las que vienen a tocar la puerta diciendo, che, nos dimos cuenta de que Google Ads está siendo la primer fuente de llegada de posibles clientes. Y la web la tenemos hecho un desastre, necesitamos hacer algo acá. Claro. No quita que con ese cliente no hayamos ido a una expo, y a una feria. Claro. No, y además supongo que esos clientes, por ahí por una cuestión atávica o de transmisión de padres a hijos, si son empresas familiares o si tienen ya mucha trayectoria en el mercado, digamos, fierrero, por poner un ejemplo, se sienten muy cómodos invirtiendo $2 millones en una máquina italiana o alemana y muy incómodos si tienen que poner 10.000 en una campaña de marketing, ¿no? Es decir, como que no lo pueden medir, no pueden tocar eso donde van a invertir. Sí, y por otro lado también tiene que ver con esto de esas exigencias de no estoy vendiendo. Bueno, también las plataformas, así como vos recién yo te decía, yo aprendo del cliente y el cliente de mí, las plataformas aprenden de nosotros. Tenemos que tener un margen de tolerancia de ver cómo funcionan estos diseños y estas creatividades, o cómo funciona esa inversión, esa estructura de palabras clave. En ese caso es meternos todos un poco en este gran laboratorio que son las plataformas digitales. Y de la mano de eso está uno de los grandes temas, que me parece que lo teníamos por ahí, que es el tema de la generación de contenido. Claro. ¿No? De abonar esos espacios con contenido de calidad, con contenido de valor. Para bien o mal, según quien se lleve bien con ese contenido, hoy es el video. Claro. Siempre dijimos, el contenido es el rey, la conversación es la reina, porque sin diálogo hoy quedas diluido, es algo inerte. Hoy el cliente... El contenido es el rey y la conversación es la reina. Bien. ¿No? Y están a la par en ese caso. Hoy, tirar simplemente algo de forma unidireccional, porque yo esto, porque yo hice aquello, porque yo... El cliente va a scrollear, va a seguir de largo, no se va a involucrar. No quiere decir que hoy te vaya a dar un like por algo mejor, porque estamos como bastante exigentes con eso, pero vas a ser uno más de todos esos 2.500, 3.500 estímulos publicitarios o de comunicación diarios que según los autores, algunos dicen más, vemos cada día, ¿no? Entonces, en esta creación de contenido, bueno, ¿qué tengo para decir que sea diferente? ¿Cómo te hago parte de esa conversación? Hay muchas marcas que venían como más tranquilas o más conservadoras. Grido tiene como varios exponentes de eso el último tiempo. Crear un helado en comunidad, crear una historia en torno al lanzamiento de un nuevo sabor, jugar hace un tiempo con los antojos de las embarazadas, ahora con un envase más sostenible. Eso es tener como una lectura no solo como social listening de las audiencias en redes, sino también de las tendencias en general. Ahora vos enfatizás una segunda palabrita que es contenido de valor más pauta. Es decir, y tu nota al pie es, sin plata no hay paraíso, ¿no? Y sí, porque ahí también lo que empieza a suceder, si bien las redes van a una tendencia de poder darle espacio a, pongámosle, posteadores nobles o que no sé, que recién están arrancando, en algún momento un poco también se estanca ese crecimiento. Entonces, ¿cómo rompo yo a veces esos 1.500, 7.000 y pico, 15.000, 18.000, 70.000 seguidores? En algún momento un poco se agota, porque llegaste a tu perfil, porque encontraste, no sé, un límite en cuanto a ese segmento que vos estabas con el que estabas conectando, y a veces es la forma de romper con la publicidad. O elegir temas puntuales. Voy a estar haciendo un sorteo, me voy a estar sumando a alguna acción comercial, tipo, no sé, un hot sale o similar, y decís, bueno, en esto va la pauta. Ahora, si yo hago contenido de valor y nunca pauto, a veces se queda como muy endogámico. Claro. Salvo los reels, por ejemplo, si nos vamos a Instagram, que sí se le muestran a personas fuera de la plataforma, fuera de mis seguidores, postear más es endogámico, más historias es endogámico. El hashtag te podría atraer a alguien, pero con muy poco resultado, o que lleguen a través de la lupita, que Instagram todavía no es el mejor buscador. Entonces, ¿cómo rompo eso? Pauta. Ahora, hago publicidad y llegas a una cuenta... Vos cuando llegas a hacer publicidad, ¿en qué plataforma estás pensando especialmente? Pongámosle que sigo en Instagram, ¿no? Instagram, okay. Hago publicidad para tener más llegada a posibles nuevos públicos. Sí. O para el actual, que me dejó de ver porque hace mucho que no interactúa con mi cuenta, vuelvo a reestimular eso. Que eso es el remarketing, no es un tipo de segmentación. Volver a estimular a alguien que pueda haber tenido contacto con mi marca. Pero llegan, y hace 5 o 10 días que no posteo,
no contesto preguntas, tengo desactualizados los horarios, las promos, hice pauta y perdí también un poco esa cantidad de bengalitas que yo tiré como en la oscuridad. Y ahí abro un pequeño paréntesis porque es de esta semana, ya se venía hablando, Instagram anunció que va a tener como unos reels de prueba en los que se los va a mostrar directamente a gente que no son tus seguidores, para que vos veas cómo responden esos posibles nuevos públicos. Bien. Y en función de eso, o detectar nuevas audiencias, o hacer como un poco esto que decías, beta, bueno, en digital le decimos el test AB, de ver en qué nuevos lugares podrías o nuevas personas podrías estar impactando. Y este último tiempo el foco está en que cuentas pequeñas progresen, y no solo aquellos que ya tienen abonado su público, porque es difícil sino crecer siendo muy chiquito. Claro. Si vos tuvieras que estimar, o por ahí por tus casos mismos, ¿cuál es el presupuesto que una empresa de porte, digamos, mediano, tendría que hacer para tener una mirada, digamos, un poco más general de clientes que no son sus habituales? Es decir, en cuanto al presupuesto de marketing que maneja, por supuesto no vamos a hablar de valores absolutos, ¿cuánto suponés que debería destinarle? Vos decís invertir para investigar. Invertir para investigar, exacto. Y ahí podrías hacer, por ejemplo, una campaña de lo que llamamos branding o construcción de marca y ver si efectivamente le está llegando ese posible nuevo público que vos seteaste. Uh-huh. Y ahí siempre es el gran depende, porque en las redes, si estás en Instagram, la cantidad invertida va a depender con la cantidad va a estar en relación con la cantidad de gente a la que vos le estás tratando de llegar y cómo está compuesto ese público. Bien. Cuando yo estoy en plataformas digitales tipo Meta, Instagram, después TikTok y demás, es como que yo comprase audiencias. Les quiero llegar a hombres y mujeres de tanto y tanto, con tal edad, con tales intereses, ubicados en X lugar, etcétera. Y ahí es un gran depende. Más allá de eso, después vos podés investigar a través de las métricas que te dan las redes. Decir, le estás llegando a X cantidad que no son tus seguidores. Epa, a ver quiénes son. Bien. ¿No? Y si no, si estás del lado más de Google, no de su parte de red de display, que es la que está en YouTube, aplicaciones, sitios, sino la de búsqueda, sí. Enseguida la plataforma te dice, che, mira que con estas palabras clave también te están encontrando. La palabra clave es esa que nosotros usamos dentro de la plataforma, pero que el cliente sería como la intención de búsqueda o su palabra para buscar. Y ahí también podés aprender en función de ese presupuesto. Lo difícil de hoy es responder esto de, che, y si quiero llegar a X cantidad de gente, ¿cuánto tengo que invertir y demás? Claro. Si no, lo que tendrías que hacer es volver a las clásicas, cómo nos conociste, desde dónde vienen, y empezar con esa parte, historias de Instagram haciendo preguntas, un poco para conocer a ese público, y obviamente siempre va a partir de una elección de negocio. Claro. Si tu público no va por ese lado, esto de, quiero seguidores, y llegas a un público para el que no sos relevante y no va a convertir. Claro. No vas a vender si era lo que querías, o no vas a tener consultas o cotizaciones. Entonces es difícil desde ese lado. Y si no, lo que dicen algunos expertos que estuve leyendo para campañas en general, sería ideal, por ejemplo en Meta, unos 5.000 pesos diarios. Pero yo lo que leí también estos días, que post épocas festivas o estos black que hubo ahora o previo a las fiestas, también bajaron mucho las conversiones, porque se pone más caro el ecosistema en general. O sea, no hay que olvidarse que es como el Uber y Cabify de las redes. Sí, a mayor enero y febrero en Mar del Plata. Claro, hay más oferentes, se pone más cara a los públicos, porque todos queremos llegar a la misma gente. Claro. Bueno, vamos a un tema que es probablemente tu tema y que es clave absolutamente, a pesar de la simpleza que envuelve, pero al mismo tiempo de la necesidad de hacerlo bien, que es el storytelling. Y vamos desde el principio, vamos desde una especie de ABC, vamos a empezar por la letra A. Vale. ¿Qué implica el storytelling? ¿Qué quiere decir el storytelling? ¿Y cuáles son las cosas que se deben hacer y que no se deben hacer en el storytelling? Bien, resumido, y la parte como con storytelling es el arte de contar historias. Bien. En la parte cuando nos ponemos un poco más técnicos, es la combinación entre el story o la historia, y ahí va a ser el qué, y el telling, que es el cómo. Bien. Y ahí van a entrar los recursos. En ese qué yo puedo contar, literal, quién soy,
y a un relato mucho más biográfico o autobiográfico. Puedo hacer un relato de mi misión, o es el famoso que le decimos el relato ¿para qué estoy aquí? ¿No? Y yo voy viendo con qué relleno ese relato. El visionario, que es el que representaría la visión de la empresa, un relato de valores, el clásico de Campbell del viaje del héroe, ¿no? Esas abatidas que sufre un personaje, que aprende, que se puede relacionar con las historias de viaje o de transformación. Y en el cómo, ese telling, vamos a elegir los recursos narrativos. El escenario, los personajes, el ritmo que va a tener, el género, cómo se va a pensar la introducción, el nudo y el desenlace. Digo, en esos que sí están dos cosas. Respetar las bases, eso que veíamos cuando aprendíamos lengua y literatura, que no dista mucho de lo que uno veía en el colegio, o sea, primario, secundario. Y los no forzarse algo a... Suena como muy metafísico, pero no ser algo que no somos. Porque a veces uno se siente como adelante del storytelling con la responsabilidad de decir, ¿y qué cuento? ¿Y cuál es mi épica? Y la verdad que cuando buscas a los autores te dicen, cuanto más personal, más universal. Y yo eso, me faltan tatuajes, me lo podría tatuar, porque lo que dice es, todos tuvimos un desamor o un amor, todos tuvimos pérdidas del tipo que sea, temas laborales, miedos. Dice, y en ese eje común es que nosotros podemos empatizar. Entonces el storytelling tiene mucho de lo propio y de serse fiel y ser genuinos, y después sí tomar los recursos de otras disciplinas, ¿no? Del armado del personaje, de la literatura, y esto de animarse igual a escribir. Digo, todos tenemos una historia para contar. Bien. Después uno irá viendo cuál es su registro, cuál es su tono, cuánto picante se anima a ponerlo y cómo va condimentando esa receta. Hay, a veces pregunto, porque como consumidor y como curioso de las redes, etcétera, como todo el mundo, ¿hay algún tipo de exceso en el storytelling? Esta cuestión de sentimentalizar cualquier contenido. A ver, si yo cuento la historia de la empresa que la fundé en 1982, en plena guerra de las Malvinas, y bueno, y ahora es una empresa, es decir, no es una misión sanitaria a África Oriental, digamos. Entonces, a veces, combinar ciertos tonos con un contenido mucho más comercial, por un lado, eso, ¿no? Digamos, esta combinación de modos que mezclan cosas que en general no se mezclan. Y después está la cuestión de, es cierto, hay una parte del story, digamos, que tiene un contenido más, si querés, impactante, más duradero, más universal, pero después hay, digamos, hay cuestiones que son más tácticas. Entonces tenés que contarle al comprador la cantidad de, digamos, de agujeros que tiene la zapatilla. Es decir, no, digamos, cómo hacer una justa medida del storytelling y que no todo sea música de, viste, sentimental, de película romántica, y ahí metés todo. Yo creo que ahí, como nos pasaría en otras disciplinas, hay que tener cuidado con la parte de los vicios. Y como editor, lo sabés, venimos igual del periodismo, pero digo, siempre hay algo como de, che, ¿cuándo dejo de usar metáforas? ¿Cuándo estoy abusando de este recurso? Claro. En ese, a la gente lo que no le gusta es ese abuso del recurso, decir, che, estás volviendo un tema que para la Argentina es muy sensible, que para el público es muy sensible, solo para llevarte con unas lagrimitas más agua para tu molino. Claro. A la gente no le gusta. Y el argentino, sobre todo con eso, te lo marca muy bien. Hay ciertos temas con los que no se juega. Incluso hasta no le gusta y no sabe que no le gusta, pero sigue de largo. Sí, o cierto grado de rechazo. Claro. O el argentino, por ejemplo, maneja muy bien el humor, el doble sentido y demás, pero hay temas con los que no se juega. Y hay marcas que les ha costado, no sé si crisis en redes, pero no sé, chistes vinculados. Había pasado con Habana, con la caja de fin de año para el Día de los Inocentes. Entonces digo, cuando abuso del recurso, hay algo que no le gusta no solo al argentino, al usuario en general, es verle los hilos.
es como ir a un show de magia o a ver las marionetas y que estemos viendo todo el tiempo eso digitado. Claro. No es que yo me doy cuenta que está el influencer súper comprado, que el empleado de la empresa tuvo que sumarse a esa épica, un día como hoy nacíamos, ¿no? Ya está. Perdió la humanidad, perdió la naturalidad y a veces, más que solo seguir de largo, se nota el rechazo. Claro. Porque se vuelve viral. Eso es otro. Ya no es más el bien o mal, pero que hablen. Ya no funciona. Eso es fundamental. Ese era tu segundo punto que yo... Me van quedando perdido, pues no estoy leyendo. Lo omití. Pero digo, ya no se trata de no me importa o a cualquier costo, porque con el grado de viralidad, con esto de el hate y el enojo que puede haber en las redes y demás, puede ser muy contraproducente. Y algo que yo creí que iba a ser, no sé, canchero, ya no es canchero decir canchero, pero no importa, que iba a ser copado, divertido, me termina saliendo mal y sin un manejo de crisis o algo, no sé ni por dónde empezar a pedir disculpas. Y el otro, que decías un poco de esto, bueno, ¿cómo es en su justa medida? Obvio, el storytelling tiene que vender también. Pero a veces cuando lo esfuerzo poco, vende solo. Yo eso sí me lo macheteé, pero algunas me las acuerdo. Un 92% de la gente ya empieza a conectar mejor con marcas que te cuentan una historia. Entre un 60 y pico y 70% empieza a considerarte, que no es menor, para comprarte o para tener algún grado de involucramiento. Un 55% está dispuesto a comprar y un 15% compra más o menos inmediatamente después de haberse expuesto a una historia de valor. Pero no entendamos siempre o convertir la conversión como compra. Seguir a alguien, consultar, pedir una cotización. ¿Por qué no donar? Claro. Change.org tiene mucho storytelling. Amnistía, las organizaciones sin fines de lucro civiles también lo requieren. Y hay una dice, pero el golpe bajo. Es que lo que nos mueve, nos toca fibras sensibles, lo triste, el enojo también en su medida, son lo que también nos hace entrar en acción. Claro. Pero bueno, no sé, yo siempre cuento o muestro el storytelling de Johnny Walker y uno dice, ¿por qué la botella es cuadrada? Y te queda y te lo contó, y es porque se rompían menos y eran más fáciles de transportar y apilar. O la etiqueta estaba a 24 grados. Y vos te queda eso para la charla de un fin de semana, contarlo, decís, porque entraba más información en una etiqueta. Claro. Y tiene el Black Label y el Blue, y porque los va nombrando en ese video. Aunque no seas consumidor o target de esa bebida, hay detalles que te quedan. Bien. Y no pasa solo por una repetición, ¿no? Sino porque algo te va quedando. Vamos a algunas cuestiones picantes. A ver. Las que no le dije a Marianela Labate. Estamos hablando con Marianela Labate, experta en estrategia digital, en redes, asesora de empresas en el tema siempre digital, profesora, periodista. Algunos temas un poquito más picantes. O, a ver, como para darle un poquito de temperatura. Todos somos ambientalistas, todos somos partidarios de la diversidad de género, todos somos... Sí. Estamos interesados en la proyección social de las empresas. Pregunta, ¿todos? A ver, esta ola neoconservadora que hay a nivel político en el mundo, que se ve en muchas elecciones que hacen democracias, digamos, muy consolidadas, como la elección de Trump en Estados Unidos, con una cantidad de razones por ahí económicas o demográficas, pero también con cuestiones que tienen que ver con su rechazo digamos, a la diversidad de género, a las políticas ambientales, a la integración social, o incluso en la Argentina también con un discurso a veces oficial muy sobrecargado de rivalidad, de polarización, de descreimiento de cuestiones de género o del cambio climático. ¿A qué voy con todo esto? Es decir, las empresas a veces por funcionar de modo políticamente correcto se suben a esa línea. ¿Puede haber un retroceso? ¿Puede haber un cambio si el público cambia? Es decir, si lo que se demuestra es que la gente no está tan en esa agenda, o gran parte del público no está tan en esa agenda. Creo que lo que puede llegar a ver en cierto punto es ir más medidos o que sean menos espontáneos, ¿no? Como guardarse un poco, pero en este tema tal marca habló y se le volvió en contra, o decir, ¿no? O
un poco esto también vos decías de lo políticamente correcto. Siempre como que la cuenta o la marca va a ver un poco como esto que se huele en las masas y qué es lo que le gusta y demás. Y ahí entramos en la disyuntiva de qué estamos dispuestos a hacer por un like o un seguidor. Uh-huh. Digo, la marca está dispuesta a hacerse infiel a su discurso porque está más conservador el público del otro lado. Uh-huh. O tres son, ¿no? El otro es armar discursos también impostados por conquistar a aquellos que cree que, y ahí entramos en el greenwashing, que es este lavado verde o de o el decir, pinkwashing, o el pinkwashing con el género y demás, que también ha ocurrido y rápidamente te desmantelan porque se enteran que después por la puerta de atrás tiras residuos, que hay violencia de género en la empresa y demás. Y el tercero es entender que no importa qué hagas, si sos fiel a tu audiencia y te sos fiel a vos, quizás puede ser que se te reduzca el público. Es muy arriesgado, pero hay muchas marcas que lo están haciendo. O muchos profesionales que lo están haciendo. Pero yo sigo una chica que me parece como bastante representante de esto, que es la China Rodríguez. Ella trabaja en marketing digital y demás. Y ¿Es argentina? Es argentina. La ves con el pañuelo verde, yendo a marchas, abogando por X derechos que se han considerado muchas veces controvertidos. Y no se movió tanto el amperímetro de sus seguidores. ¿Recibió hate? Seguramente. Pero la audiencia que te queda... Pero probablemente porque ella ya tenía una cierta predisposición a que la viera y la eligiera gente semejante. Igual, a ver, ella contó que en un momento dijo, basta, o sea, yo no voy a esconder más que hoy no estoy trabajando porque estoy en la marcha. Y lo empezó a mostrar, ¿no? Sí. Se volvió como más fuerte eso. Otra chica es Beba de Redes, ella habla además es diseñadora gráfica, hoy trabaja creo que en algún banco y eso, y habla mucho de salud mental, por ejemplo, que también es un tema sensible. Obvio. Y que en relación con este gobierno también hubo temas que se puso de vuelta en juego esto. O, bueno, este fin de semana, en realidad entre el lunes y la semana pasada, yo soy hincha de Independiente, se estuvo hablando de TEA. Y se sumó el tema del autismo o del espectro autista, porque el hijo de el arquero lo estaban desvinculando del colegio con su otra hija que en muy poco se va de viaje. Digo, y se sumó el club, y se sumó Atlético Tucumán, y se sumó una organización. Entonces decís, che, esperá, porque por un lado se vuelve más conservador, retraigo, y por otro lado otros están yendo por todo. Sí, está clarísimo. O sea, como que hay un doble juego en eso, ¿no? No sé si... Creo que ahí está lo picante, digo, qué decisión van a tomar y si vamos a seguir siendo fieles a eso o nos va a marcar tanto el ritmo, esa espiral de silencio que también se arma, ¿no? Sí, porque a veces uno en redes hace una cosa y en el grupo de amigos dice otra. Sí, por supuesto. Sí, es un tema, digamos, que tiene su densidad, su profundidad, uh-huh. Y que, bueno, pone en juego valores y pone en juego otras cuestiones que no tienen que ver con el cierre de ventas a fin de mes, ¿no? Uh-huh. Un segundo tema, mucho más tranquilo, digamos, no tan, digamos, intenso, pero que hace la realidad de las empresas y de la actuación en redes y todo, es esta cuestión de, Cava y GBA versus provincias. Vos sos de Bariloche, uh-huh. Nacida y criada, sí. Hasta los 18, 19 años que te viniste a Buenos Aires. Y bueno, Bariloche es una ciudad grande, digamos, es una ciudad compleja con sus pero no es Buenos Aires ni mucho menos y tampoco ni siquiera son Córdoba y Rosario Buenos Aires, es decir, pero también son ciudades inmensas. Pero digo, esta cuestión de complejizar el tema de los públicos, el tema del uso de las redes en un ámbito tan distinto como son los pueblos, las ciudades pequeñas, es decir, estar lejos de cierto sentido común. Uno acá en Buenos Aires supone que hay red, digamos, hay señal de red en todos lados, pero digamos, no todo es tan accesible o no toda la realidad es tan globalista, digamos, o globalizada. ¿Cómo se plantea para tu trabajo o para tus clientes esta cuestión? Creo que todavía hay como, otra vez, ¿no? Como una gran oportunidad para seguir creciendo en esos espacios, porque las empresas también están viendo que no importa dónde estén o cuán chiquito parezca el lugar, las plataformas digitales te vuelven un ser de mundo, ¿no? O te permiten esa globalización. Pero hay un término que a mí me gusta cuando pienso en
en esto de que sí, siempre Dios atiende en Buenos Aires, cuando uno no nos tenemos que alejar ni siquiera tanto de capital, ¿no? El ritmo de vida cambia enseguida con irnos unos pocos kilómetros. No me acuerdo quién es el autor, ¿no? Pero es glocal. Pensar global, actuar local. Bien. Digo, ¿para qué vas a tener, no sé, yo estuve hace un tiempo instalada un mes en Cipolletti y desde más o menos las 2 de la tarde hasta las 5 estaba todo cerrado. Por el calor, por la dinámica, por la siesta. En ese momento quizás no vas a estar haciendo publicidad, vas a poner el delivery en otro momento, el registro del habla. Yo cuando vuelvo allá me dicen, dijiste sh, y cuando estoy acá me dicen, te comes las heces. Digo, esa nimiedad trasladada a cuestiones culturales, de cómo hablo, de cómo se habla de la familia, de cómo se trabaja el negocio, y empezar también a abrir el juego a eso, o no obsesionarse con llegar a todos lados. ¿Por qué todos lados? Si quizás sos súper competitivo en tu rango de incidencia. Me ha pasado de trabajar con clientes que arman campañas para ver esto que vos decías de testear públicos y campaña mayorista, por ejemplo, de venta de indumentaria. Las de Buenos Aires, capital y cerca, no les funcionan bien porque cualquiera de más o menos alrededor se venía a comprar a Once, a La Salada, a los mayoristas, no importa, de muebles, de lo que sea. Y la rompían con las campañas en Córdoba, Tucumán, Santa Cruz. Y vos decís, ¿qué pasó? Claro. Es que estás llegando a un público que le podés hacer ese envío, que le sigue resultando rentable antes que viajar, no sé, de Bariloche acá, hay 1.700 kilómetros, a comprar por mayor. Claro. Y encontraron nuevos segmentos así. Entonces digo, no ser obtusos de que porque Buenos Aires es masiva está todo acá, pero sí tener registro también del otro. Así me cruce a Paraguay, Uruguay o el océano, ¿no? Desde ese lado. Está clarísimo. Bueno, y ahora vamos a hacer, si te parece, les recuerdo, estamos con Marianela Labate, que es consultora y estratega digital para empresas, profesora, digamos, y digamos con mucho aporte de valor en todo lo que es redes sociales y mundo digital. Si te parece, hacemos un recorrido más bien rápido por estas tendencias, estas herramientas que vos estás planteando como interesantes para que pueda implementar una empresa mediana, por ejemplo, que por ahí están fuera de su radar ahora. Una me comentaste es el gaming. Lo mismo que para el storytelling. ¿Qué es el gaming y cómo se puede integrar? Bien, acá lo que podríamos definir es, dentro del gaming están todas las disciplinas de juego. Okay. ¿No? Nosotros podríamos tener, por ejemplo, advergaming es si yo hago un juego para mi empresa. Clásico, no sé, el conejito de Nesquik saltando, juntando cereales. Ese es un advergaming o un advergame. Es un juego hecho por y para la empresa que sirve mucho para conectar conciencia de marca y hasta ahí. El otro formato es in-game advertising. Es publicidad en un juego. Okay. No sé, me pongo a jugar un jueguito de fútbol y estoy en la casaca, o estoy en la escudería de un auto, o estoy en la ambientación de un juego, o no sé, juego al truco y de fondo online, en un tablerito, hay una yerba mate, por ejemplo. Okay. Después puedo tener el hecho de gamificación, que son como técnicas lúdicas en contextos no de juego para incentivar al cliente. Esto de, estoy usando Cabify y puedo jugar con el autito mientras espero, ¿no? Amenizar un procesos de incorporación de personal. Y después está el gaming o los esports, que son ya los juegos con competición, ¿no? Con premios, con reglas y demás, donde puede haber un gran espacio para las empresas, porque vos podés ser sponsor del evento, podés ser sponsor del equipo, podés tener tu equipo, 9Z Globant, por ejemplo, Undead BK fue uno de Burger King. Digo, son espacios donde llegar no solo a esto de, solo los pibes o solo las nuevas generaciones. A eso quería hacerte un señalamiento. Sí. Esto es, a ver, tiro números de mi cabeza, 90% varones, 95% sub-25, o es un mito, es un... Y puede haber un 70 varones, sí suelen ser sub-25 los que juegan activamente. Okay. Pero después tenemos, yo digo, la audiencia primaria son esos jóvenes y los que juegan más activamente. Hay una audiencia secundaria, que son los que juegan o más esporádicamente, o somos partes interesadas desde las profesiones. Este año en la Facu tuve la suerte de entrevistar a Mana, que es Mariana Rand, los chicos que trabajan en relaciones públicas para gaming, y es otro público interesado, las marcas, y esos son una segunda audiencia también. Madres y padres de estos chicos, universidades. Hay torneos de universidades de esports. Entonces digo,
che, acá hay algo que además trae personalidades, ¿no? Tenemos a Krug con el del Kun, cómo se van mezclando, Independiente, Boca, etcétera, tienen también sus equipos, las marcas, los propios, deportistas que invierten en equipos. Entonces, hay un ecosistema como mucho más grande que pega en, mañana cumplo 37, vos decías que no lo diga, no me importa. Y llego por esa curiosidad también, ¿no? De abordar esto, el dinero que mueven, las formas de conectar con las audiencias, esto del el engagement o el involucramiento, digo, son nuevas oportunidades, es show. Hace no mucho Mario Pergolini contaba de uno de los eventos más grandes que tenían cuántas veces el rating de un Martín Fierro. Claro. ¿No? Y ahí no hay solo audiencias de chicos y chicas jóvenes. Sí. Y progresivamente las mujeres van ganando espacio. Están sus ligas, hay casters, hay streamers que hablan y está buenísimo. Segunda herramienta, las redes sociales como buscadores. Bien, este año me reía ahora fin de año porque es como todas las tendencias que son tendencias hace 5 años. A ver, Google no va a ser desbancado mañana, pero sí las redes mejoraron sus motores de búsqueda para ser tales. Yo hacía un sondeo con mis alumnos en estos últimos 10, 12 años que doy clase y los últimos 3. Che, ¿cómo empiezan a comprar? Google. Después fue Google Mercado Libre. Y el último tiempo fue TikTok. Y yo, ¿por qué TikTok? Y porque ya lo ves reseñado, porque ya lo ves en uso. Claro. Y además TikTok progresivamente ya va a llegar, espero acá, la parte de comprar. Digo, hey, te veo, te compro. O sea, esa linealidad empieza a estar ahí. Claro. Por algo Mercado Libre sumó contenido en video también, porque el cliente quiere eso. Google ahora arroja resultados de redes sociales que hace muchos años no lo hacía. Entonces, empezar a pensar también el SEO o el posicionamiento orgánico en esas búsquedas en redes. Ok. Sí, es un poco los de más de 40 que ya lo tenemos muy visto, el llame ya actualizado, claro, digamos. Exacto. Perfecto. Bueno, y otro tema que fuiste bastante enfática, que además no podemos desconocerlo si hablamos de mundo digital, es el tema de la IA, la inteligencia artificial. Sí. Y vos ahí me agregaste, o me corregiste, y pusiste IH, que es la inteligencia humana, que es el origen de nuestra inteligencia, vamos a ser redundantes. Claro. Ahora, ¿va a ser el 2025 el año en que vamos a ser todos reemplazados por máquinas que van a hablar por la radio, que van a hacer estrategia digital, que van a operar la radio, que van a hacer tantas cosas que ahora hacemos los humanos? ¿O cómo se integran la IA y la IH? Me hace acordar a mi librito de Apocalípticos Integrados de Humberto Eco. No nos va a reemplazar, al menos, o nosotros tendríamos que elegir en qué nos reemplace. Por eso yo te decía, más que inteligencia artificial, sobre eso hacer inteligencia humana. Yo le pido al chat, en tu rol de un experto en storytelling, ¿podrías darme una historia? Va a decir, pues claro, ¿no? Y me va a hablar o en un neutro o me va a hacer una historia que no me representa ni por casualidad. Entonces, ¿con qué tengo que ser inteligente? Volcarle a la plataforma los miedos de mi cliente, el tono de voz en el que quiero que responda, contarle una anécdota personal y que la agrande, que lo haga basado en Buenos Aires, basado en una mañana fría con los adoquines mojados de las callecitas de la ciudad. Digo, yo le tengo que dar el alimento correcto para que me dé eso. Digo, ahora, no usarla para automatizar procesos, ahí no estaríamos siendo inteligentes. O alguien que realmente necesita resolver rápido. Necesito X cantidad de posteos, necesito ideas, armar un guión para algo. En el aula, de hecho, para mí es obligatorio usar inteligencia artificial, citándola, ¿no? Claro. Pero los recursos que les dio, por ejemplo, a los alumnos y a las alumnas para mostrar, es increíble. En los últimos 2 cuatrimestres, la calidad de imagen. Antes era, me contaban un storytelling, a veces algunos se animaban a actuar, ahora me hacen un storyboard o me muestran el storytelling hecho con imágenes de inteligencia artificial. Claro. Dándole el logo, los colores de la marca, entonces también nos permite otro lenguaje y otra riqueza. Pero sí usarlo para optimizar, para adelantar, para filtrar información. Yo otra vez bajé los contactos de LinkedIn y le podés preguntar, che, ¿quiénes son de tal industria? ¿Podrías decirme cuáles son los...? No puede indagar mucho, porque bueno, por cuestiones de privacidad y demás, claro, pero claro. El top de X industrias, o cuáles son las personas que postean más, qué cantidad de seguidores tienen. Y eso es inteligencia a nivel marca personal. Digo, para eso usarla.
Que después hay cosas increíbles que se están haciendo, sí, y yo tengo una foto carnet blanco y negro y estar viviendo esto, nada, quiero seguir viviéndolo, no que me reemplacen. Cuando puedo hablar así de rápido como yo, sí. Sí, está perfectísimo. Bueno, ya estamos llegando al final. La verdad, bueno, siempre aprendemos muchísimo, nos actualizamos muchísimo con Marianela Labate. Prometo que en 2025 no va a ser una visita anual, sino que va a ser una visita mucho más seguida, porque no nos podemos quedar atrás en estos temas y porque además Marianela tiene una capacidad para transmitirlo y para entusiasmar en cada uno de los ítems que toca que es sensacional. Así que, bueno, mil gracias, Marianela. Gracias que tengas un hermoso final de año y muchas gracias, un gran igualmente. 2025. Bien. Y bueno, y te esperamos nuevamente en M de Medianas. Y si no, en hologramas. un holograma de Marianela Labate. Bueno, Bueno, gracias. al contrario, gracias a vos. Y ahora pasamos a la pericia y capacidad de nuestro Ricardo Piñero, que es nuestro operador de siempre. Y el tema que elegimos para cerrar hoy es nada menos que Storytelling Woman. Es un blues que interpreta Gary Smith. Storytelling, digámosle a Marianela, no tiene un sentido positivo en este caso, sino que más bien el significado es una versera, digamos, lo que está hablando el músico. Una vende humo. Pero, una vende humo, pero es muy lindo blues, así que en homenaje a Marianela vamos a cerrar con este tema y nos estaremos viendo para el miércoles que viene, nuestro último programa de 2024. Gracias. Storytelling woman, she's always talking make-believe. I've got a storytelling woman, she's always talking make-believe. That's why I've gotten so suspicious. There's always something up her sleeve. Well, she said she went out dancing, but the dance hall closed at 2. It is 3 o'clock in the morning, baby. Still ain't no sign of you. You said you called and said you had a flat tire. You get a ride home with a friend. He looked at me like your old time used to be. Man, as he drove off again. Yeah, I tell you, she's a storytelling woman. Always talking make-believe. Yeah, she was sporting a diamond watch. She said it came from her Uncle Joe. When I looked at the inscription, it said love from Daddy-O. Yeah, she said she was coming home late another time, 'cause she caught the wrong express.
showed up at 4 o'clock in the morning this time with her lipstick all a mess. Yeah, she's a storytelling woman, fellas. Always talking, make believe. Storytelling woman, always talking make believe. She was a storytelling woman, always talking make believe. She don't curtail her deceiving. It's a tangled web she's bound to weave. Thank you so much. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liaskovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles de 12 a 13 por Amadeus 91.1. M de Medianas. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.